Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el caso de hoy vamos a hablar de Nagore Lafage. Nagore nació en Irún y en el 2008, cuando suceden los hechos, se trataba de una mujer de 20 años. Ella estaba estudiando enfermería y justo estaba haciendo las prácticas en la clínica universitaria. Era una mujer que conseguía todo lo que se proponía, que era muy amable y, como cualquier chavala de su edad, cuando se acercan las fiestas de los Sanfermines, unas fiestas bastante conocidas aquí en España y sobre todo en Pamplona, pues sale con sus amigas por Pamplona. Ya cuando se van yendo hacia casa, se empieza a despedir de algunas amigas y ya justo cuando están llegando a casa se cruzan con José Diego Illanes Vizcay, de 27 años. Este estaba estudiando para el MIR en psiquiatría, también en la clínica universitaria. Es decir, que algunas compañeras con las que iba Nagore sí que lo conocían y Nagore en principio no tenía relación previa con José Diego, pero podría reconocerle de haberle visto de vista al frecuentar el mismo sitio que era la clínica. Según se recoge en la sentencia, Nagore enseguida se dirige a José Diego, le dice algo al oído y todos juntos con las amigas con las que iba Nagore, más José Diego, van a casa de estas. Una vez en el portal se despiden y José Diego y Nagore se dirigen a casa del primero. Esto sucedería sobre las 7 de la mañana y ambos llegarían a casa de José Diego sobre las 8 a 10 de la mañana. No se sabe específicamente la hora, pero sí que se les ve en cámaras de seguridad que van abrazados, o por lo menos que José Diego la tiene agarrada de la cintura y del codo, y van bastante bien. Se podría pensar que van muy afectados por la bebida al ser una situación de fiesta, pero por las cámaras y la impresión que da, van bien y están en plenas facultades, solamente viendo las imágenes. Según se recoge en la sentencia, nada más entran al ascensor, se empiezan a besar apasionadamente y ella en ese momento sí que está de acuerdo. Una vez ambos llegan al piso de José Diego, este empieza a arrebatarle la ropa y llega a romperle varias partes de la ropa, como un tirante del sujetador o la ropa interior o incluso parte del pantalón. Todo lo que voy a contar al final es lo recogido en la sentencia. Esto a Nagore parece no sentarle bien. Según José Diego, sería lo que él pensaba que Nagore buscaba, es decir, una relación muy apasionada, pero Nagore lo interpreta como un intento de agresión sexual. Entonces Nagore intenta pararle los pies y decirle que, le va a denunciar y que, en consecuencia, su carrera se va a arruinar por eso que acaba de hacer, que la acaba de intentar agredir sexualmente. En ese momento, José Diego dice que pierde el sentido, que no se reconoce, pero que la debe golpear. Además, le tapa la boca para que no grite. En ese momento, cuando empiezan a forcejear, Nagore cae al suelo y José Diego se marcha, se aleja. En principio se marcharía para un poco aclarar lo que acaba de suceder en su cabeza y para decidir qué hacer a continuación. Entendemos que Nagore no tiene la fuerza suficiente para salir corriendo de ahí y es en ese momento que el móvil de José Diego suena. Nagore lo consigue coger y lo primero que hace es decir que la van a matar. Esta llamada vendría de parte de la madre de José Diego, que posteriormente en el juicio dice que, sí que entendió lo que esa persona le estaba diciendo, pero que se asustó en ese momento y que por eso colgó la llamada inmediatamente. Por si eso no era suficiente, Nagore hace una llamada al 112 y en cuanto la operaria del 112 descuelga, Nagore vuelve a decir me van a matar. La operaria lo único que hace es decirle que por favor hable más alto porque si no habla más alto no la oye. Y en ese momento se vuelve a cortar la llamada. Es decir, que Nagore pide ayuda en 2 ocasiones a 2 personas diferentes y la respuesta es la misma, colgar la llamada. Es en ese momento que José Diego se da cuenta de que Nagore está llamando por teléfono o que al menos tiene el teléfono suyo y entonces vuelve a acercarse a donde ella y termina estrangulándola. Además de propinarle más de 36 golpes
en diferentes partes de la cabeza, cara y también en las manos. Tras lo ocurrido, José Diego llama a un amigo, a Guillermo, y le confiesa en muy pocas palabras y casi a tientas que ha hecho algo muy malo, y Guillermo enseguida capta a qué se refiere. Guillermo sabe que su amigo ha hecho algo que ha causado la muerte a otra persona, pero no llega a saber o no quiere admitir que piensa que ha podido ser algo a propósito y siempre se queda con la idea de que, bueno, si ha sido un accidente o si ha sido sin querer, sin intención de hacerlo, que lo mejor será que vaya a la policía, confiese lo sucedido y que ya está, que no va a pasar nada. Y eso es lo que le transmite a José Diego. Pero José Diego pues no le parece una respuesta adecuada y tras 40 minutos de llamada cuelga y se vuelve a replantear qué hacer con Nagore. Guillermo en ese momento apenas se lo piensa, consulta con su superior y enseguida llaman a la policía. Esta llamada llegaría sobre la 1 menos cuarto del día 7 de julio de 2008 y contaría Guillermo a la policía que, una persona que él conoce, José Diego, está en un domicilio, en el suyo propio, y que no sabe a consecuencia de qué, si ha sido de repente, de forma brusca o por medio de un accidente, está con una persona que ha fallecido. Y que por favor, se dirijan a su domicilio. En principio lo que él parece transmitir a la policía es que ha debido haber alguna discusión donde él ha reaccionado de forma muy, muy violenta y ha acabado asesinando a esa persona. Lo primero que hace la policía entonces es ir al domicilio y también llamar al teléfono de José Diego, pero este no responde, ya se ha dado a la fuga. Y en cuanto la policía llega a su domicilio, ven que está muy limpio. No hay ni una mota, es decir, que parece que lo han limpiado. Esto dificulta también el proceso de después porque tampoco hay cuerpo y tampoco hay huellas que se puedan rescatar en ese primer vistazo. Sí que se dan cuenta de que hay un olor muy fuerte a amoníaco, sobre todo en el baño. Tienen bastante claro lo que ha podido llegar a suceder, que José Diego ha acabado con la vida de una persona, según lo dicho por Guillermo, y que José Diego ha intentado lavar o retirar todas las pruebas posibles que le podrían incriminar. Ese mismo día, sobre las 6 de la tarde, llama una persona al 112 diciendo que ha encontrado un cuerpo cubierto de bolsas. Esta persona estaría en el monte, a unos 45 minutos en coche de Pamplona, y se encontraría en concreto en Olóndriz. El cuerpo está en una zona de muy difícil acceso, además está medio oculto, no solo por las bolsas, sino que se encontraría bajo zarzas y tierra y hojas, y cuando llegan al lugar y consiguen extraer el cuerpo de donde está, ven que es una mujer de 20 años. Esta mujer presenta multitud de golpes y sangre, sobre todo en la zona de la cara. También presenta el dedo índice derecho amputado y algunos cortes en la muñeca, como un posible intento de descuartizar a esta persona. Intentan encontrar alguna seña identificativa, pero no tiene ninguna pertenencia consigo, pero sí que se dan cuenta de que no tiene ropa interior y que los pantalones están semibajados. Posiblemente, y siguiendo un poco la lógica, habría estado de fiesta y chocaba que su vestimenta, su look, no era el típico de San Fermín, es decir, que no iba vestida con camiseta blanca, pañuelo rojo, no, sino que llevaba una sudadera y eso chocaba. Chocaría luego más tarde cuando identificarían a esta persona y verían que en las cámaras de seguridad de distintos bancos cerca del lugar donde fue asesinada iba con la vestimenta típica de los Sanfermines y luego no apareció con ella. Más tarde aparecen a unos 200 metros las pertenencias personales de ella y también los teléfonos, el dedo, las joyas y todo lo utilizado para deshacerse del cuerpo de esta mujer que ya identificarían como Nagore Laffage. Es decir, que aparecen las armas o instrumentos usados post-mortem por el responsable, que sería un machete de cocina para amputarle el dedo y unas tijeras que habría usado para las bolsas. Cuando ya por fin identifican de quién se trata,
llaman a la madre de Nagore, Asunción. Ella en un principio no quiere creerlo, pero los datos proporcionados son tan abrumadores que no le queda más remedio que aceptar esa triste y devastadora noticia. En ese momento, cuando ya se identifica a la mujer, se la puede posicionar en la casa de José Diego, ya no solo por las cámaras de seguridad, sino que también se encuentran parte de una cadena e incluso pelos que posteriormente se confirmaría mediante ADN que serían de Nagore en casa, pues se moviliza tanto la familia propia de José Diego como la policía. La familia va a lugares donde José Diego solía frecuentar cuando era más pequeño y en ese momento pues se van a Sorogain. Allí, sobre las 12:30 de la noche del 8, es decir, un día después del asesinato, localizan el coche de José Diego y dentro a la propia persona José Diego. Estaría en los asientos traseros y en un estado que califica a su familia de hipotermia, muy angustiado y con pensamientos de acabar con su propia vida. Es decir, que es muy consciente de lo que ha hecho y de que su familia está ahí para llevárselo y entregarlo a la policía. Cuando la familia llama a la policía, comentan que lo van a trasladar a la casa de ellos y que allí lo pueden detener. Y eso hace la policía. Se traslada a la casa de la familia y allí es detenido. La policía comienza a recabar cuanta más información mejor y llegan a la conclusión de que pueden conocerse de vista, ya que trabajaban y realizaban prácticas, frecuentaban al final ambos la Clínica Universitaria de Navarra, pero que no tenían relación previa. Como ya he dicho, en las cámaras se les ve vestidos de San Fermín y él agarrado, medio abrazado a ella, pero que no se ve nada raro. En el salón encontrarían pelo de Nagore y la cadena rota ya mencionada, y en el baño también encontrarían sangre o restos de sangre, pese a haber intentado limpiar toda esa zona. José Diego es bastante colaborador con la policía. Desde el primer momento que le detienen o que le consiguen al final localizar y detener, cuenta lo que ha sucedido e incluso hace una reconstrucción de los hechos en su casa, pero allí menciona haber perdido el control. Su abogado menciona que esa primera declaración estaba muy angustiado, que es una declaración muy corta pero que se extendió durante 4 horas o 3 por ese hecho de que José Diego apenas recordaba los hechos, estaba llorando y estaba lleno de ansiedad. En la reconstrucción hay pequeños vídeos por internet, los podéis ver, pues también se le ve con esa angustia, con esas lagunas donde no reconoce. Incluso él llega a decir en algún momento que él no es, que no se reconoce en esos hechos, incluso llega a hablar en segunda persona, como él ha hecho no sé qué, o como si no fuese él mismo el que ha realizado esos actos. Tiene bastantes lagunas, balbuceando algunas cosas, pero bueno, siempre se muestra bastante colaborador y con total naturalidad en esa situación. En la reconstrucción va contando lo que sucede y hay un momento en el que niega o dice no recordar haberla golpeado. Es algo muy clave y sucede en varios puntos. Dice que no la golpea, que sí, que Nagore puede tener varios golpes, es más, tiene la cara es donde más golpes ha recibido y esto se lo hace saber la jueza que está allí presente y dice que realmente él no lo recuerda, que no niega que Nagore tenga los golpes que tiene, pero que él no ha sido o que no se acuerda en ese momento. Es decir, está preparando una versión donde él aparentemente ha perdido el control sobre sus propias acciones y por eso no recuerda nada. También en esa reconstrucción menciona cómo traslada a Nagore al baño y una vez está tumbada en el suelo del baño, coge su mano derecha, la apoya sobre la bañera y comienza con el machete de cocina a cortarle el dedo índice derecho. Todo con la intención de descuartizarla para poder ocultar mejor su cadáver. Pero en ese momento se da cuenta de que es una acción muy tediosa, que llevaría mucho tiempo. Él mismo dice, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Esto es una locura. Y entonces prefiere envolverla en bolsas y llevarla al coche de su padre para depositarla o tirarla donde fue encontrada posteriormente. En 2009, es decir, un año después de los hechos,
comienza el juicio contra José Diego Illanes. Es un juicio con jurado popular al tratarse de un posible asesinato, que es lo que pedirían las acusaciones e incluso las acusaciones populares. Es muy importante entender que el jurado valora si hay o no hay lo que se presenta por parte de la defensa y de la acusación. Por parte de la acusación se pide que sea un asesinato con algunos agravantes, entre ellos la alevosía. Pero no se solicita que se considere el ensañamiento que podría haber ocurrido al haber recibido más de 36 golpes, pero el jurado popular no lo valora al no haberse introducido por la acusación. Es importante mencionarlo porque eso al final reduce quizá la posibilidad de haber sido considerado un asesinato. Por parte de la defensa, quieren plantear la defensa de José Diego Illanes como una persona de 10, una persona niño bueno. Al final, José Diego Illanes tenía 27 años, provenía de una familia bastante adinerada y era pues lo que se entiende como el vecino ideal, que siempre saludaba, que era muy educado, que bueno, al final tenía esa carrera de medicina, que iba a ser psiquiatra, que estaba muy bien asentado en la sociedad, y entonces plantearlo como una pérdida de control, una pérdida de la conciencia y de su voluntad. Además, se le sumaba en esa defensa que había consumido alcohol, a pesar de no habérsele realizado ninguna prueba de alcoholemia, pero se sienta la base de que ha consumido alcohol. Se sienta también como una duda de que es un caso inexplicable, ¿no? Que esto es muy fuera de la actitud que tiene José Diego Illanes y de la forma de ser de José Diego Illanes. Por lo tanto, que es algo muy puntual, una excepción a la norma que es su vida. También se plantea esa reparación del daño que hace José Diego Illanes por parte civil, es decir, desde un principio José Diego Illanes ofrece a la familia reparación económica por lo sucedido, más de 100.000 euros creo que era. Entonces eso la defensa lo utiliza a su favor, y también quiere plantear que ha habido un arrebato, que ha habido una pérdida de control por una situación emocional muy potente. Además, también se cuestiona durante el juicio que la llamada telefónica realizada al 112 fuera realmente ella. Es más, el abogado plantea la posibilidad de que hubiera sido José Diego Illanes quien realiza esa llamada al 112, confesando su crimen por primera vez. Es decir, que también se plantea una confesión, es decir, un atenuante por confesión. Vamos, que todo lo que se podría hacer dudar se hace dudar en el juicio, y también se hace dudar en la parte de la llamada telefónica al 112, porque si hubiera sido Nagore, el teléfono de José Diego Illanes tendría que haber estado lleno de sangre, porque Nagore había recibido los golpes previos a la llamada y obviamente no había recibido ninguno después. Defensa del abogado de José Diego Illanes. Por si todas estas dudas no eran suficientes, el jurado tiene opciones a realizar preguntas durante el juicio. El jurado popular entregaría en un papel las preguntas al juez, y el juez determina, o el presidente de la mesa que esté en esos momentos, determina si esas preguntas son aptas para leerse en alto, es decir, si van a aportar alguna claridad sobre el caso, si realmente son relevantes, o si por el contrario pues no son relevantes, no aporta claridad o no tienen nada que ver, pues se retiran y no se preguntan. Creo que el jurado popular realiza 3 preguntas. Justo cuando está Asunción, la madre de Nagore, testificando, se da esa oportunidad. El jurado realiza 3 preguntas. El juez descarta 2 de ellas, pero una sí que decide hacerla. Dice, bueno, no debería, pero la voy a hacer. Y la pregunta que hacen a la madre de Nagore Laffage, Asunción, es si su hija era ligona. Es decir, ahí se ve ya a quién se estaba juzgando en esos momentos en el juicio, y pues desgraciadamente no era a José Diego Illanes. Es un juicio que dura bastante, pero que se llega a la conclusión de que ha sido un homicidio y no un asesinato. No se encuentra que ha habido alevosía, ensañamiento no estaba en juego en ningún momento, y por lo tanto al calificarse como un homicidio
José Diego Illanes es condenado a 12 años y 6 meses. Se valoran los atenuantes de confesión, intoxicación etílica, reparación del daño y arrebato emocional. En 2017, José Diego Illanes consiguió el tercer grado y desde entonces lo último que se sabe es que ejerce en una clínica privada de Madrid como psiquiatra. En 2024, es decir, el año pasado, se resolvió una solicitud que José Diego Illanes había hecho a los juzgados y es que solicitó su derecho al olvido. Es decir, que desapareciera de todo Internet cualquier noticia relacionada con los hechos que había realizado. Por suerte, el tribunal rechazó este derecho diciendo que siempre va a prevalecer la libertad de información y expresión frente al derecho al olvido. Por parte de la familia de Nagore y de las acusaciones se intentó apelar la sentencia, pero el Tribunal Superior confirmó la sentencia y dijo que no había suficiente para probar cualquier otro delito, es decir, para probar un asesinato. El jurado llegó a la conclusión de que José Diego Illanes vio alterada su percepción de la realidad, su conciencia y voluntad. Esto fue probado por 8 de los 10 jurados, haciendo falta únicamente 7 para aceptar esa situación. Hasta aquí el caso de hoy y en este caso me gustaría leer parte de la sentencia porque me parece muy interesante, sobre todo la parte de los hechos probados porque, me parece interesante. En la sentencia se recoge como hechos probados, es decir, a la conclusión a la que llegó el jurado y luego se redactó como verdad. Verdad, recordemos que no necesariamente es la verdad de lo ocurrido, sino que es la verdad judicial. Es la verdad a la que se ha llegado mediante pruebas y, en este caso, interpretación realizada por el jurado. Como parte de los hechos probados, se dice que una vez en el edificio comenzaron de mutuo acuerdo en el ascensor a besarse, a abrazarse y a tener contacto físico de manera apasionada. Posteriormente, y dicha conducta anterior, la que acabo de mencionar, se prolongó en el interior de la vivienda, propiedad de José Diego Illanes, procediendo este a desnudar de manera violenta a Nagore, llegando a romperle la trabilla del pantalón, un tirante del sujetador y el tanga por 3 sitios. José Diego Illanes pensó erróneamente que Nagore quería una relación apasionada, por lo que procedió a quitarle la ropa de forma brusca, rompiendo la trabilla del pantalón, un tirante del sujetador y el tanga por 3 sitios. Nagore interpretó erróneamente la actuación violenta del acusado como un intento de agresión sexual y como reacción amenazó a José Diego con destruir su carrera y denunciarle. La reacción airada de José Diego consistió en taparle la boca para evitar que gritara y en golpear de manera deliberada y repetida a Nagore en diversas partes del cuerpo, causándole las siguientes lesiones. Las lesiones no las voy a leer, os dejo la sentencia recogida en YouTube por si queréis leerlas, pero yo voy a ahorrar esa parte. Os digo que son 36 puntos que no equivalen únicamente a 36 golpes, sino que equivalen a más. Siguiendo con lo que dicta la sentencia, se lee que dicha agresión se produjo durante un lapso de tiempo indeterminado. Nagore causó a José Diego algunos arañazos y 2 equimosis en la cara anterior de los hombros, al defenderse de la agresión de este. José Diego, tratando de evitar que Nagore gritara tras golpearla, a continuación presionó con su mano el cuello, produciéndole la asfixia y su muerte. Tras estrangular y causar la muerte de Nagore, el acusado, con el fin de poder hacerla desaparecer más fácilmente, intentó descuartizarla, llegando a seccionar el dedo índice de la mano derecha y realizar cortes en la muñeca derecha. Con posterioridad, envolvió el acusado el cuerpo de Nagore en bolsas de plástico, sujetas con cinta aislante, introduciendo también, para evitar la identificación, en varias bolsas de plástico de forma separada, pertenencias de Nagore, entre otras su ropa interior y documentación, objetos que había en la vivienda y los instrumentos utilizados para la amputación del dedo y cortes. José Diego, para intentar borrar las huellas de lo ocurrido, limpió el piso, utilizando productos de limpieza con contenido de amoníaco.
saliendo de la sentencia. Posteriormente se menciona en la sentencia, en la parte de hechos probados, cómo va andando a la clínica universitaria, consigue el teléfono de Guillermo, llama a este, relata parcialmente lo ocurrido en 40 minutos. Guillermo niega a ayudarle. Este consulta con su jefe de servicio y enseguida llama a la Policía Municipal de Pamplona sobre la 1 menos cuarto. En estos momentos la policía se pone de inmediato a intentar localizar tanto a la posible víctima como a José Diego. José Diego, como no consigue la ayuda de Guillermo, es cuando intenta mover el cuerpo y se va al domicilio de los padres, coge el coche y luego traslada el cuerpo de Nagore al coche. Conduce 45 minutos hasta Olondriz y allí se deshace del cuerpo. Aquí se menciona cómo, accediendo por un camino a una zona boscosa, sacó el cuerpo de Nagore del maletero, dejándolo semioculto a unos metros del camino, procediendo igualmente a ocultar en una zona de más difícil acceso y escondidas bajo unas zarzas las bolsas de plástico con los objetos. Posteriormente se dice cómo fue encontrado a las 12:30 de la noche del día 8 de julio de 2009. Esto debe ser un error, 2009 no era. Y luego se recoge lo que sí que ha sucedido. Efectivamente se causó la muerte de Nagore, efectivamente cortó el dedo índice de la mano derecha y realizó cortes en muñeca derecha. José Diego ejecutó directa y materialmente por sí la acción de agarrar el cuello de Nagore, apretándole fuertemente hasta causarle la muerte por asfixia mediante estrangulación manual. José Diego ejecutó directa y materialmente por sí la acción de cortar el dedo índice de la mano derecha y realizar cortes en la muñeca derecha. José Diego, para cometer el hecho de dar muerte a Nagore, se aprovechó de su superioridad física. Aquí se especifican las características físicas de José Diego, que sería un varón de 27 años, de 1,82 y 80 kilos, así como conocer técnicas del arte marcial Aikido respecto de su víctima, que se especifica mujer de 20 años, 1,66 y 56 kilos, sin que pudiera contar con el auxilio de terceras personas. Seguidamente se recogen los atenuantes, o lo que pueden luego llegar a ser los atenuantes. Como hechos probados, se prueba que José Diego Llanes ha consignado para entregar a los padres la cantidad de 126.853 euros, así como se ha embargado la vivienda y anexos de su propiedad. También reconoció la autoría de los hechos que había realizado y ha pedido perdón desde el primer momento. También, cuando cometió los hechos de golpear y dar muerte a Nagore, se hallaba influenciado por la previa ingesta de bebidas alcohólicas, que afectaban de una forma leve a sus facultades intelectuales y de la voluntad. José Diego ha reconocido ser el autor material del estrangulamiento, reconociendo su autoría desde su primera declaración ante la policía. Ha colaborado con la policía y autoridad judicial. Y aquí, algo muy clave, José Diego, como consecuencia de interpretar erróneamente Nagore, que intentaba agredirla sexualmente y reaccionar esta amenazándole con destruir su carrera y denunciarle, vio alterada su percepción de la realidad, su conciencia y voluntad. Estos últimos puntos se utilizan posteriormente para probar esos atenuantes que ya os he mencionado. Y no voy a leer más de la sentencia, pero sí que quería leerla porque creo que ahí se dan todos los datos. Yo iba leyéndola y digo, bueno, pues será considerado un asesinato, ¿no? Al final se dan todos los datos que si superioridad, 36 golpes o más, sin necesidad de causar tanto daño. Es decir, ¿dónde está el ensañamiento? ¿Dónde queda el uso de la superioridad? ¿Dónde queda el intento de agresión sexual? Pues es que no queda porque el ensañamiento no se valora y la defensa lo realiza tan bien el juicio, haciendo dudar de absolutamente cada prueba que se presenta por parte de la acusación, que el jurado popular no es experto, no sabe. Además, también nos tenemos que situar que esto era en 2008, 2009, no se había avanzado tanto, no había habido ese estallido, digamos, de conciencia sobre estas actitudes, sobre estas violencias, y por lo tanto, aquí se ve en el propio juicio a quién se estaba juzgando. Posteriormente
se ha seguido juzgando muchas veces a las víctimas. Es al final una de las situaciones por las que muchas de las víctimas deciden no denunciar los hechos, por esa acusación, ese juicio social, el juicio dentro del juicio, donde en principio debería ser únicamente víctima, que muchas veces no te quieres ni denominar así, pero por lo menos en el juicio déjame ser esa persona que no va a ser juzgada. Pues tampoco. Al final, leyendo la sentencia, lo que se entiende es que Diego ha actuado en base a ese miedo por ser denunciado a Nagore. José Diego al final sería, o al menos parece y es pintado por todos los conocidos y los testimonios, y durante el juicio es pintado como una persona perfecta. Y una persona perfecta no puede cometer este delito. No puede cometer conscientemente y voluntariamente y pensándolo este delito. Obviamente él ha tenido que pasar algo. Y ahí en la sentencia se recoge. No, es que la reacción de José Diego es una reacción por lo que le ha dicho Nagore. ¿A quién estamos culpando aquí otra vez? ¿A José Diego o a Nagore? ¿Quién ha realizado la acción? Porque, a ver, yo estoy en esa situación, a mí me dice una persona, oye, perdona, paro, ya está. Me dice, oye, te voy a denunciar. Oye, pues mira, me puedes denunciar, se hablará en el juicio, o vamos a hablarlo porque yo he pensado qué tal, y ya está. Pero no voy a reaccionar asesinando a una persona. Y no solo eso, sino que lo que choca luego es realizo esas acciones, asesino a una persona, me pongo a descuartizar a esa persona. No, y eso me parece una locura. Descuartizar a alguien. Madre mía, qué locura, ¿qué estoy haciendo? Uy, si me están entrando hasta ganas de vomitar y esto me va a llevar muchísimo tiempo. Entonces voy a parar esto. Pero lo que acabo de hacer de matar a una persona, pan de cada día. Es que de verdad que no lo entiendo. Y lo siento porque creo que esta parte está siendo un poco locura, pero al final es la reacción visceral que a mí me sale porque es algo de no entenderlo. Y criminológicamente hablando, pues al final yo entiendo, y desde mi punto de vista siempre, que sí que ha podido ser una situación del momento. Es decir, que yo no creo que José Diego desde el primer momento tuviera en mente que iba a asesinar a Nagore. No creo. Pero sí que pienso que José Diego tenía tan claro que iba a salirse con la suya, que iba a conseguir absolutamente lo que le diera la gana con Nagore, que cuando recibió un no, era la primera vez que lo recibía. Y que esa situación de tener que ceder el control a una mujer, a una chavala al final, porque la diferencia de edad está ahí. Nagore tenía 20 años y José Diego tenía 27. Entonces, que esta persona a la que veo como fácil me diga que no y me amenace con denunciarme a mí, que soy médico, que me vas a acabar mi carrera, tú. Yo creo que ahí sí que se volvió loco. Sí que posiblemente fuera un arrebato de esa sensación de pérdida de control total, pero no pérdida de control de que no estoy siendo consciente de lo que hago, sino pérdida de control de la situación, de esto en mi vida me ha pasado y qué está pasando porque estoy viendo amenazado todo mi ser, toda mi vida por esta niña. Y yo creo que esa reacción es de verdad del momento. No creo que José Diego lo llevara planteado desde antes. Creo que es, no sé si valorarlo como un homicidio con motivo sexual, porque creo que luego realmente no ha habido agresión sexual posteriormente, ¿eh? El intento yo lo veo claro. Yo creo que los hechos probados y hechos objetivos es que la trabilla del pantalón, el tirante del sujetador y el tanga de Nagore estaban rotos. Luego, también está claro que el cuerpo de Nagore aparece con los pantalones bajados y sin ropa interior. Eso está claro. Entonces, yo creo que eso es que es innegable. Por mucha... No se dice en la sentencia que
José Diego pensó erróneamente que Nagore quería una relación apasionada, por lo que procedió a quitarle la ropa de forma brusca. Vale, pero ¿tú estás viendo a Nagore? O sea, quiero decirte, Nagore te está diciendo que no, ¿no? Entonces, por mucho que pienses, ¿ves o no ves? No sé, entonces, en el momento en el que recibes un no, no es que Nagore, como recoge la sentencia, interprete erróneamente la actuación violenta del acusado como un intento de agresión sexual, sino que directamente es que la actuación violenta del acusado supone un intento de agresión sexual, porque te estoy diciendo que no, que pares. Entonces, a mí me parece lo que he dicho al principio, ¿no? Que estaban todos los datos objetivos ahí bien recogidos y que, bueno, quien ha llegado a la conclusión errónea y ha pensado erróneamente, para mí está claro que ha sido el jurado. Yo creo que también al final nos tenemos que ver en esa situación. También los años son diferentes, la conciencia que hay ahora no la había entonces y al final son situaciones diferentes. Entonces, si retrocedemos al 2008, estamos en el juicio. En principio, el jurado no tiene información del exterior. Solamente vemos lo que se nos plantea en la sala del juicio y vemos un abogado muy confiado por parte de José Diego que le está defendiendo, que nos plantea la duda de ¿y si quien ha llamado realmente es José Diego para confesar que va a matar a alguien? ¿O que ha matado a alguien? Porque claro, el teléfono no estaba manchado de sangre y Nagore recibió 36 golpes, algunos golpes en las manos. Es decir, si llega a coger ese teléfono con la mano, tendría que estar manchado de sangre. Que la madre de José Diego dice que sí, que oyó a una mujer, que posiblemente sería Nagore decirle que la iba a matar. Bueno, da igual. Porque eso sucedería antes, no después. Entonces, no tiene mayor importancia. Pero también oímos que José Diego al final tenía una vida impecable, que nunca se había salido de la norma, que siempre era muy responsable, que, iba a ser médico, iba a ser psiquiatra, que además pues tenía una vida muy ordenada, que iba al gimnasio, que tenía amistades, que era una persona bastante reservada, correcta. Pues al final nos vemos influenciados en esa situación de estar sin conexión al exterior, solamente dentro de esa situación, que pues al final pensamos que José Diego no ha podido hacer esto y que ha sido algo muy, muy excepcional. Además, también nos genera la duda. En ese momento todavía ni siquiera se planteaba el solo sí es sí, ¿no? Esta ley y este lema que ha causado tanta polémica. Antes era, es que Nagore se ha acercado a José Diego. Nagore ha accedido a ir a casa de José Diego. Nagore ha subido voluntariamente a casa de José Diego. Nagore ha besado a José Diego voluntariamente. José Diego, obviamente, iba a tener relaciones sexuales con ella. Y Nagore, obviamente, quería tener relaciones sexuales con ella. Sí ha dicho que no luego, pero es que ha dicho que sí antes. Entonces ese sí, en ese momento prevalece ante el no que diga después. Y así es como se entendía antes. Se entendía antes erróneamente, ¿no? Y es en ese momento en el que se pone en duda a Nagore. Pues si ha dicho que sí, 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 sí. Es que si luego dice que no, pues tampoco nos la vamos a tomar muy en serio porque ha dicho antes que sí. Y además, no eso, es que, claro, ¿cómo le vas a dejar a José Diego a medias cuando le has calentado mucho la situación? Al final son cosas que a mí ahora es que ni me salen decirlas, y me está costando decirlas, pero que antes tampoco llamaban tanto la atención, tampoco era algo tan fuera de lo común pensar estas cosas, ¿no? En plan de, a ver, pues si la tía va y va a su casa y va tal, pues ya sabe lo que le espera, pues es que van a mantener relaciones sexuales y punto. No, a ver, la mujer y el hombre pueden decir en cualquier momento que no y el no es sagrado. En cuanto no hay un sí explícito, es no y punto. Pero eso, pues, no era igual una regla general e incluso ahora en muchas situaciones sigue costando esa situación de en cuanto no hay un sí explícito es un no. Sigue costando mucho. Y está claro que ahí en ningún momento se juzgaba a José Diego porque al final
era casi la víctima de lo sucedido, ¿no? La víctima de lo que es que le ha llevado a cometer ese delito. Porque a quien se estaba juzgando era a Nagore. No quiero saber, no he visto ni he encontrado las otras preguntas que el juez tuvo la decencia de rechazar y de no leer en alto y no hacerlas a asunción. Pero la que hizo, pues ya apuntaba maneras de cómo serían las otras preguntas que por suerte rechazó y no salieron a conocimiento público. Pero es que tu hija es ligona, pues ¿y qué más me da que mi hija sea ligona o no lo sea? ¿A quién juzgamos aquí? ¿Estamos juzgando a mi hija o estamos juzgando a quien ha asesinado a mi hija? Pues eso al final se ve, al final la situación en la que estaba el jurado popular y hacia dónde apuntaba la situación un poco. Al final creo que lo he dicho en muchas ocasiones, que lo que sucede es una verdad, es una realidad, pero lo que se llega a probar y luego de lo que se prueba, lo que se llega a interpretar, son realidades muy distintas y son verdades muy distintas. Este caso, al final, y esta sentencia, que os he leído parte de ella, no es más que una verdad judicial, que esta no es más que una mezcla de los datos objetivos que hemos conseguido, como pues a Nagore se le amputa un dedo, a Nagore ha aparecido con X parte de la ropa rota, Nagore ha aparecido con X golpes, datos objetivos. Una suma de eso con la interpretación que realiza el jurado de esos datos, porque hay unos datos que son objetivos, pero que tú esos datos objetivos los puedes interpretar a tu favor, en contra de otra persona, modificándolos para que al final tengas tú la última palabra. Es decir, hay unos datos objetivos, pero que son interpretados posteriormente por el jurado, y es esa interpretación la que se ha convertido en la verdad judicial. Además, siempre tenemos que recordar quién está con vida, quién nos está contando todo lo que ha sucedido. ¿Nos ha dicho la verdad o nos ha dicho su verdad? Está claro, nos ha dicho su verdad. Y su verdad puede ser que no se acerque lo más mínimo a la realidad. Él dice que Nagore en el ascensor fue todo consentido. Lo dice él. Eso se ha probado en la sentencia y aparece como hecho probado. Es interpretación del jurado popular que ha dicho que, vale, que eso le creemos a él. Pero no tenemos la versión de Nagore. Es decir, ni siquiera tenemos una verdad posible sobre lo ocurrido. Tenemos nada más que la versión de él con mezcla de unos hechos probados, unos hechos en principio objetivos que posteriormente son interpretados y con esa mezcla de todo es de donde hemos sacado la sentencia y de donde hemos sacado todos los hechos probados de la sentencia y finalmente la conclusión que es el fallo, la condena, la pena. Pero recordar que no es eso, más que una verdad judicial. Al final está construida a base de una interpretación de la interpretación de lo que nos cuenta, de lo que no sé qué, de lo que no sé cuántos. Entonces, esto sucede en este caso y en cualquier otro que yo recoja aquí y cualquier otro que suceda en la realidad judicial y en cualquier otro caso que se ha llevado a juicio. Al final, me alegra saber que de este caso a la realidad actual han cambiado mucho las cosas. Creo que en la actualidad me gusta pensar que esa pregunta realizada por el jurado nunca se hubiera leído y, siendo incluso más positiva aún, creo que esa pregunta a día de hoy nunca se realizaría porque creo que la sociedad está más concienciada que nunca sobre las situaciones y cómo son realmente las agresiones sexuales y cómo son las violencias de este tipo. Yo siempre animo desde aquí a denunciar casos así. Sé que es muy difícil porque las víctimas al final se enfrentan a muchos juicios, no solo al juicio que posteriormente va a ocurrir en lo penal, en lo civil, si fuera el caso. No, se enfrentan a un juicio de la sociedad, a un juicio de su propio entorno y también un juicio que es muy doloroso, que es el propio. Un juicio propio de ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿He hecho yo algo? Me culpabilizo de lo sucedido, pero yo no tengo culpa. Entonces,
al final es un juicio interno y una lucha interna por hacer paz con algo tan terrible, hacer las paces con eso que ha sucedido, que es muy complicado. Y obviamente luego está el miedo a denunciar por lo que me vayan a decir en la policía, porque igual no me toman en serio, que a día de hoy sigue sucediendo. Y luego por el miedo ese de ¿y para qué voy a denunciar si nadie me va a creer? Ni siquiera, igual ni siquiera me estoy creyendo yo lo que me acaba de suceder. ¿Quién me va a dar veracidad a lo que voy a contar? Y al final esos juicios, sobre todo los internos, son muy duros y son los que más hacen tambalear la decisión de denunciar o no denunciar los hechos. Aún así, pues desde mi posición, obviamente siempre voy a animar a denunciar cualquier caso, que desde la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales nos dice que para denunciar un caso así se puede ir directamente a interponer una denuncia en las comisarías de la policía, cuartel de la Guardia Civil o juzgado de guardia incluso. También se puede llamar por teléfono al 091, que es el número de la Policía Nacional, y el 062, que es el número de la Guardia Civil. También nos recuerda que debemos llevar el DNI o un documento identificativo, además de documentación relativa a la agresión, pues ya sea partes médicos con las lesiones o capturas de pantalla con mensajes que podamos haber recibido. Cualquier cosa relativa a la agresión que hemos sufrido la llevamos en ese momento. Además, siempre se nos recomienda que llevemos a una persona cercana de confianza para que nos ayude y nos acompañe mientras denunciamos el caso. Y siempre recordar que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad nos deben de informar de nuestros derechos como víctima y también de los servicios asistenciales a nuestra disposición, ya sea de orientación jurídica, apoyo emocional o psicológico. También, si en ese momento no somos capaces de recordar nada, nos deben dar información en papel y también los nombres de las páginas web donde podemos acceder a esos recursos. Hay también un mapa de recursos. Es un mapa de España que está dividido por provincia y se pueden ver los recursos según el delito sufrido. En este caso, pues sería entrar a la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, recursos por provincias, y yo creo que ahí os aparecería. Pero muy importante siempre recordar que tenemos unos derechos como víctimas del delito. Es más, hay un estatuto que recoge los derechos de víctimas del delito, de cualquier delito, y estos derechos son principalmente el derecho a ser informados y el derecho a recibir información sobre los servicios de ayuda, porque tenemos unos servicios de ayuda que los podemos utilizar y muchas veces no son conocidos y no nos los cuentan y están obligados a contárnoslos. Por eso, desde aquí, mi granito de arena será recordar que preguntemos si no nos los dicen. Incluso yo os animo desde aquí a quejarnos si no nos lo están diciendo, porque es nuestro derecho y nuestro derecho no puede ser vulnerado desde el primer momento. Ya ha sido porque hemos sido violentadas, hemos sido, en este caso, pues agredidas sexualmente. No necesitamos acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad que nuestros derechos sean vulnerados de nuevo. No nos lo merecemos y no es posible eso. Entonces, reclamar ser informadas. Muy importante, porque eso nos va a permitir recibir ayuda adecuada a nuestra situación. Tenemos las oficinas de las víctimas, tenemos muchas ayudas incluso para acompañarnos a los juicios porque no tenemos ni idea, acompañarnos en situaciones estresantes, acompañarnos psicológicamente, lo que fuera. Son derechos que tenemos y que no se nos pueden quitar o no se les puede olvidar comunicárnoslos. Muy importante eso. Y ya con esta chapa que os he dado de última hora, pues me despido. Espero que os haya gustado este caso dentro de la situación que es. Sabéis que siempre leo vuestros mensajes. Me encanta leer vuestras opiniones y vuestras sugerencias de nuevos casos. Os voy haciendo caso con las propuestas. Os hago caso también en las pequeñas mejoras que me vais diciendo. Así que siempre que sea una crítica constructiva, bien agradecida seré de ella.
Así que nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea dentro de muy pronto. Y muchas gracias por escuchar hasta aquí.